La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido la excusa de la señora ministra de Salud, doña Carmen Castillo, para asistir a la sesión del día de hoy. Eso es todo, presidente. Hago presente que hoy día es la última sesión, porque el plazo vence el viernes 13. Por lo tanto, si la comisión estima, sería hoy día el día para tomar la decisión de prórroga, si fuera necesario. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No me ha dicho nada, boludo. Ya. Bueno, bienvenida, diputada Vallejo. ¿Cómo está, diputado Flores? Quiero hacer presente que la inasistencia de la invitada, la señora Carmen Castillo, obedece fundamentalmente a la discusión del presupuesto de la Nación que se está llevando a cabo en las distintas subcomisiones mixtas de presupuesto. Es absolutamente atendible las razones por las cuales ella no pudo asistir. Y en relación a la prórroga, que vendría a ser esta la segunda prórroga, ¿no? No se ha pedido ninguna prórroga. El viernes. Prórroga vence este viernes. Yo dejo y ofrezco la palabra respecto a este punto exclusivamente, de si es necesario prorrogar para el buen funcionamiento de esta comisión en lo que es la etapa de conclusiones, pedir a la sala una extensión del plazo de vigencia de la comisión. Diputada Marcela Hernando. A propósito de una pregunta que hace el diputado Pérez, ¿este plazo vence para todos los efectos? ¿Eso significa que tendríamos que entregar el informe final este viernes? ¿O vence la etapa de indagatoria, de entrevistas, y viene ahora un proceso de hacer el informe? Señora secretaria, usted tiene la palabra. Presidente, vencido el plazo, la comisión tiene 15 días corridos para entregar el informe. Hago presente, presidente, que en la última sesión la señora ministra dejó inconclusa su intervención porque llamaron a la sala. Sin embargo, ella hizo presente su disposición para asistir a otra sesión. La presidenta me señaló que ella citaría a una sesión el miércoles para que los de solo efecto pedir un plazo pequeño que la señora ministra pudiera terminar. Sin embargo, el miércoles no se puede citar por la ley de presupuestos. Hoy no se sabe si va a terminar el martes en la tarde, y lo dice expresamente el acuerdo comité. Dicho esto, ustedes deciden si citan el miércoles que sigue o en otro plazo. La señora ministra preferiría en Santiago, pero es muy difícil coordinarlo. Gracias, señora secretaria. Diputado Ward tiene la palabra. Gracias, presidente. En la mismísima línea de la señora secretaria, y me ratifica también lo mismo la presidenta de la comisión, que efectivamente quedó una parte inconclusa de la exposición de la ministra, y como tenemos el programa la semana que viene en la ley de presupuesto, se hace necesario entonces pedir prórroga. Entonces la presidenta me hablaba recién por teléfono de una prórroga de un mes, de forma de tener esa exposición, pasar el tiempo en que no vamos a poder sesionar por la ley de presupuesto, y luego tener 10-15 días para poder desarrollar y terminar un documento de conclusiones, si a ustedes les parece. Eso es lo que me propone lo que me plantea la presidenta por teléfono en el camino para acá. Diputado Flores. Presidente, en la última sesión yo diría que tuvimos, tal vez, a lo menos en mi caso, una información que de pronto no se había estado discutiendo con la profundidad que se discutió en esa sesión. Para mi caso fue altamente aclaratorio. Yo creo que en ese escenario la información que nos puede entregar también la ministra de Salud es relevante. Iba a decir exactamente lo mismo que usted señaló o que la señora secretaria señaló, en términos de que la próxima semana vamos a estar abocados absolutamente a despachar la ley de presupuesto, por lo tanto creo conveniente aplazar.
Si van a ser 15 días, un mes, yo creo que no es el punto. Lo importante es que podamos cerrar con la información completa esta comisión y tener el tiempo necesario y suficiente para que el informe sea del todo contundente y tranquilice a la comunidad de Antofagasta respecto de lo que se va a hacer y respecto de lo que ha pasado. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Flores. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo voy a recabar el acuerdo de la comisión para que a través de la Secretaría solicitemos a la sala la extensión de plazo de vigencia a la Comisión Investigadora de Antofagasta. Yo coincido con lo que han planteado los colegas en relación a que el testimonio o la información que nos pueda entregar la ministra de Salud en términos de las medidas de mitigación que se han implementado, los resultados de las mediciones que también se han realizado en jardines infantiles y en sectores aledaños a lo que es el tema en cuestión, es particularmente relevante para la buena confección y diseño de las conclusiones de esta comisión investigadora. Además, este es un tema de alta relevancia ciudadana, no solamente en la comuna de Antofagasta, particularmente en la comuna de Antofagasta, sino que también en Tocopilla, en Calama, que son zonas que han sido decretadas, zonas saturadas de contaminación, también están a la espera de cuáles van a ser los resultados de esta comisión investigadora. Por lo tanto, yo voy a recabar el acuerdo. Acordado. Diputada Hernando. Bueno, hemos acordado que además va a haber de esta prórroga la entrevista con la ministra, pero a mí me gustaría que pudiéramos citar al director del CEA, director nacional o quien sea, pero porque salió finalmente el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental a propósito del tonelaje que estaba descrito y del tonelaje que está autorizado, ¿no? La empresa Sierra Gorda a través de su resolución de calificación ambiental. Y por lo tanto, a mí en lo personal me gustaría conocer cuáles son las implicancias de ese fallo. Muchas gracias. Ok. Yo sugiero a la comisión, entendiendo de que yo estoy en calidad de subrogante en la presidencia, que la próxima semana o la próxima sesión, una vez que la prórroga sea aprobada, definamos el listado de los invitados, ¿no? Porque además de la ministra de Salud, la diputada Hernando ha presentado un nuevo antecedente que yo creo que es importante también que sea de conocimiento de esta comisión y probablemente o seguramente algunos parlamentarios, miembros de esta comisión investigadora, van a querer también incorporar nuevos invitados. ¿Les parece? ¿Y habiéndose cumplido? ¿O no? Están las visitas, ya entonces no se cumple. Ya, ¿qué pasa? Se reabre entonces la sesión y damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Juan de Dios Vega. Juan de Dios Vega, representante de los padres de los niños contaminados de Antofagasta. Tiene la palabra don Juan. Agradezco mucho esta oportunidad. Mientras se activa el PC, voy a mencionarles que el tema que voy a exponer se ha investigado durante 6 años y se han utilizado análisis y estudios con estándares internacionales basados en la medicina, basados en epigenética, que en Chile no está muy implementado, basado en exámenes que están reconocidos en 40 países. Se realizaron exámenes de cabello a niños, hoy día los más recientes, en la cual estos exámenes están reconocidos, como les decía recién, en 40 países, se han hecho millones de estos exámenes, está reconocido por el ASTDR, la Agencia de Registro de Enfermedades y Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos está reconocido por la OMS, está reconocido por la Comisión de Energía Nuclear, porque hay una sorpresa en estos exámenes que se comprobaron últimamente, y además está reconocido por el Departamento de Justicia de Norteamérica.
es decir, tiene reconocimiento internacional distinto de versiones que se manejan en el país y que es verdad, en Chile no son reconocidos estos exámenes. Si nosotros hacemos una previa en términos de lo que significa la aplicación de estas técnicas, que además están reconocidas por la Comisión Europea, reconocido y de herramienta para médicos en los Estados Unidos. Por tanto, lo que voy a presentar es un tema científicamente probado, ¿ya? En la cual se analizan en estos exámenes entre 37 y 46 elementos. Estos exámenes, lo dicen los laboratorios ya mencionados, demuestran y aseguran entre un 200 y 300% de seguridad de detectar elementos, trazas en los tejidos humanos comparado con un examen de sangre o de orina. Lo dice la ciencia, simplemente me remito a explicarlo. He tenido la oportunidad de viajar, a hablar con profesionales de afuera, de distintos países, en donde lo que les voy a exponer, por cierto, si alguien tiene alguna consulta en medio, estoy disponible para aquello. Se tomó también en personas en las cuales estaban abuelos y nietos, y hay un gran porcentaje de adultos mayores que no reflejan un nivel de contaminación tan grave como que se ha encontrado en nietos. Es decir, queda descartado un tema de por medio genético también. Si me dan permiso. La presentación en la cual les voy a exponer es el efecto. Creo que es un tema, yo he seguido de muy cerca todo este problema que comenzó y se habló y se habla en la ciudad de Antofagasta. También tuve la oportunidad de conversar con la honorable diputada, la presidenta, que estuve hace 2 semanas con ellos, y ella me dijo que planteáramos el tema. Le conversé, le adelanté algo de estos temas. Y ella me planteó, puedo estar equivocado, me dice que acá se ha tratado todo el tema desde el punto de vista legislativo. Es lo que me planteaba. Y aquí yo voy a demostrar en donde hay una correlación directa entre lo que nos convoca de analizar el tema de la contaminación desde el punto de vista de su efecto y desde el punto de vista de lo que hoy día son ciertos procesos productivos que se dan en la zona norte del país. Y cuando yo menciono esto, están demostrados los estudios internacionalmente también. Entonces, paralelamente con esto, me he asesorado por expertos, ya dije, dentro y fuera del país, y de equipos multidisciplinarios, en la cual se puede explicar fácil y sencillamente, en la cual es entendible a cualquier persona. Ahí está lo que les mencionaba recién, es un laboratorio norteamericano. Ahí están las organizaciones en las cuales están reconocidos estos exámenes, en donde paralelamente se incluyó y están las resoluciones de cada una de estas organizaciones internacionales, en donde es reconocido mediante un decreto interno de estas instituciones el reconocimiento de los exámenes que les paso a mostrar. Las tomas de muestra en cabellos, tal como mencionaba, es fácil de probar, según estos laboratorios, ya que tiene un registro de lo que ha ocurrido los últimos meses, en donde los muestra los elementos trazas que se encuentran en un sujeto que es inspeccionado. Estos exámenes comienzan en la época de la epigenética en el mundo, que es de los años 70, que es una nueva rama de la medicina en la cual se analiza los elementos hasta de una persona que haya fallecido.
Por tanto, estos exámenes son reconocidos a nivel forense también. También muestra lo que le mencionaba recién, los elementos tóxicos que encuentran estos exámenes son 200 a 300 veces más concentrados que en sangre y que en orina. Así son mencionados y reconocidos en las instituciones que ya le nombré. Por tanto, el análisis en pelo es una herramienta que, desde el punto de vista, como lo denomina este laboratorio, es económica desde el punto de vista de que está al alcance de una persona. De estos exámenes hemos manejado alrededor de 100, en la cual se está iniciando un historial de estudiar a qué estuvieron expuestos estas personas de aquí a, ojalá en lo posible, hay bebés hasta de menos de un año que muestran niveles de contaminación que están en una línea más que peligrosa, y lo voy a explicar cómo lo determina el laboratorio. Se utiliza la última tecnología. Paralelamente hice el seguimiento en 3 universidades en Chile para que se analizaran ciertos elementos que van a ver ustedes en un listado, y la respuesta fue de que no había tecnología y no tenían la expertise para analizar estos elementos. Y me estoy refiriendo, y paso a explicar la relación que hay entre medios radionucleicos. Este examen solamente toma los elementos desde el punto de vista químico, se detecta el elemento, pero no así detecta el nivel de radionucleico que hoy día están presentes en estos mismos elementos. Voy a ejemplificar con 2, porque ya les dije que son entre 37 y 46 elementos. Por tanto, esta tecnología encuentra la mayoría de los exámenes que se han tomado en Antofagasta específicamente y algunos en Santiago, tomaron niveles de microgramos por gramo de contaminantes. Este determina nanogramos, y esta tecnología fue consultada a la Universidad de Concepción, Universidad de Antofagasta y Universidad Católica. Digamos, no he tenido la oportunidad de consultar Universidad de Chile, entiendo que lo hace, desconozco si puede determinar de estos mismos elementos los contenidos de radionucleico que tiene, que se los voy a mencionar. Si ustedes ven ahí el elemento, el protocolo de prueba está reconocido por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y ahí está la resolución en la cual está mencionada. Los resultados, por cierto, aquí yo tengo un ejemplo, también está en este equipo multidisciplinario médicos, en las cuales fueron sorprendidos y por cierto no tenían explicación para lo que se detectó y se encontró en estos exámenes. Paso a abrir el ejemplo de un certificado tipo, en la cual internacionalmente reconocido, como ya lo dije, en los países mencionados, se muestran 17 elementos considerados tóxicos para el organismo en cualquier persona. En donde, si ustedes se fijan, no sé si se va a distinguir bien el color, en la primera línea donde aparece la última columna donde dice el percentil, yo en mi pantalla veo la primera columna hasta el 68, es una columna verde, no sé si se distinguirá bien por las luces de ustedes. Ese es el nivel normal, después se ve amarillo al medio, si se apagara un poco más la luz se podría distinguir. Y el rojo, reitero, este es un ejemplo, en donde la columna de referencia margina y fija el estándar y el alcance de lo que puede tener cualquier persona entre 0 y 80 años, que hemos tomado exámenes de estas personas hasta de 80 años. Ahí están los porcentajes que se determinan. Ustedes ven a la orilla que hay unas marcas con amarillo frente a cada elemento. Esos elementos, y aquí donde entra la parte que quizás los sorprenda, y que por cierto las preguntas las puedo atender, hay identificado 13 elementos con emisiones de radionucleicos. Eso es una situación que no ha sido analizada, hasta donde yo conozco, de ninguna parte, ¿ya? Y pasaré a explicar, digamos, la relación de cada uno de estos elementos con lo que hoy día nos convoca. Y después tiene en las otras líneas los elementos esenciales,
y que son el resto de los elementos que completan los 30 y tantos que mencioné. Ya. Gracias. Sin embargo, dos elementos esenciales se repiten prácticamente en el 100% del muestreo, y que son el boro y que son el litio, en algunos el potasio, ¿ya? Y que de hecho de ser esenciales están sobrepasados entre 20, 30 hasta 40 veces en algunos bebés. Y sabemos perfectamente dónde están identificados estos elementos. Como pueden ver, si no hay preguntas al respecto de eso, para pasar, decía que estas líneas que están ahí en la esquina indica que cada uno de estos, pueden ver ustedes, son elementos con características emisoras de radionucleicos. Los radionucleicos, estamos hablando de energía y de emisiones de energía radioactiva. Para que no se sorprendan, la radioactividad la tenemos presente, y quienes están acá presentes quizás puedan o no compartir con, digamos, compartir con la ciencia, están activas en algunos elementos como agua, aire y alimentos. Básicamente en este caso, en los que nos convoca de la región, están presentes en el aire y están presentes en el agua. Y estos radionucleicos, reitero y quiero ser determinante en esto, en este examen solo se detecta químicamente. No es posible, dado que no está la tecnología en la zona, por lo menos, para que alguien pueda determinar el nivel de radioactividad que tiene cada uno de estos elementos. Si bien es cierto, son emisores de emisiones alfa y beta, destacando que la gamma es la que se utiliza en medicina, y aquí donde entra la Comisión de Energía Nuclear Internacional, en donde dice que si bien es cierto estos elementos con radiaciones alfa y beta son soportables por el hombre, destaca con una gran línea roja y dice son altamente peligrosas cuando son ingeridas. Y lo puedo explicar en palabras simples, como lo hizo un científico experto en este tipo de energía. Es como hoy día cada elemento radioemisor que estos elementos emiten, que se producen, están en tierra, están cuando hay pulverización de rocas, están en la quema de combustible de las plantas de energía, están en, lo voy a mostrar por cierto con cifras, con valores medidos fuera del país, en plantas que hoy día están funcionando de las más modernas. Están presentes en las fundiciones, es decir, siempre han estado presentes, pero cuando se hace un alcance de un análisis, como puede ser el que todo el mundo teme, como es el cáncer, nunca se relacionan estos elementos precisamente porque no tenemos la tecnología para detectarlos. ¿Ya? Pasamos a ya mostré, es el examen tipo 1. ¿Y por qué digo tipo 1? Porque hay otro elemento que lo fijan desde el más peligroso hasta el menos peligroso, que contiene estos mismos elementos, más otros algunos radioactivos que también están presentes, que es el gadolinio y es el cesio, que no aparece en este primer examen, ¿ya? Que son elementos que están presentes y sabemos dónde están identificados también dentro de este proceso y que convivimos a diario con ellos. Eso es lo más sorprendente. Por tanto, si no hay preguntas, paso a la otra imagen. Estos son los otros elementos del examen tipo B. Tenemos el seguimiento que yo le dije de 6 años, lo tenemos con los dos exámenes. Y ahí aparecen algunos de estos elementos que también están radioactivos en el examen tipo B. ¿También de pelo? También de cabello. Y debo decirles algo muy, digamos, que nos entrega una confianza absoluta. Por esas situaciones que nos ocurrieron, se mandó a uno de estos pacientes a tomar un examen, por llamarle tipo B, el que estoy mostrando, y por esas omisiones o falta de chequeo, se envió el mismo examen, es decir, se envió el A. Y con sorpresa nos dimos cuenta que ratificó lo que había mandado ya. Es decir, un accidente nos sirvió para estar seguro que una muestra está. Debo decirle que estos exámenes hay una muestra en una notaría de la ciudad que está bajo custodia
hay una muestra que está en poder del médico que ayudó a patrocinar estos exámenes y la muestra que se envió a examinar. Es decir, si alguien tiene una duda, no hay ningún problema, se toma esa muestra, se levanta un protocolo para alguien que quiera ver de si esto no está tomado en cuenta. Se cumple, reitero, estándares internacionales en los cuales está establecido todo el proceso que debe llevarse a cabo cuando se analizan estas muestras. ¿Ya? Ahí están, en resumen, el examen toma 17 elementos considerados tóxicos para el organismo, y aquí voy a explicar ya un detalle en donde el laboratorio, si ustedes se fijan en la última línea, la que está ahí, en este caso, como es un ejemplo, se ha mantenido la reserva de las personas que están aquí, dado que es un secreto médico, está bajo custodia médica. Esto indica el nivel de toxicidad del individuo, es decir, qué es lo que hace este laboratorio, levanta estadísticamente lo que significa dentro de la salud humana, si está en su nivel normal, que sería la columna verde que se distingue hasta ahí, o está en su nivel de advertencia, o está definitivamente un sujeto contaminado. Debo decirles que una gran mayoría hay de un muestreo que se hizo de 80 y tantas personas, solo 3 personas están en el rango verde. El resto, advertencia, y algo del porcentaje, casi 50%, lamentablemente menores de edad, están en la zona roja. Hay noticias buenas al respecto de lo que se ha hecho de este seguimiento de estos 6 años. Y el resto de los 22 elementos esenciales, repito, se repiten 2 elementos y que de eso no se ha escapado nadie, y uno de ellos es el boro, y está presente en la agua, en donde la normativa chilena no lo controla, en donde en Chile sí he accesado a estudios que dicen que no es peligroso, pero sí todas estas organizaciones dicen que, bueno, esto se utiliza en insecticidas, se utiliza en venenos para matar ratones, ratas. Si bien es cierto, es un elemento esencial, pero cuando una persona lo lleva en su cuerpo sobre 40 veces, ya dejó de ser un elemento esencial, pasó a ser un contaminante, y en las personas, en los menores, en los machos, actúa sobre la actividad teratogénica, es decir, en el futuro tenemos personas que todo esto está basado en las investigaciones y lo que se ha leído durante los 6 años, actúa sobre la reproducción humana, finalmente infertilidad, por nombrar un caso. ¿Ya? Si no hay preguntas, me permiten, sigo avanzando. Sí. Queda muy poquito. Pero tiene una pregunta. Ah, perfecto. Sí, que dice que Perdón. sobre el punto. Gracias. Es sobre el punto a propósito del boro, Presidenta, quisiera por su intermedio, bueno, aparte de saludar a los invitados y aprovechando que está el doctor Alex Figueroa en la sala, pedirle al Ejecutivo que tome en cuenta una propuesta, de ley que hicimos el diputado por Arica, ayúdame, Vlado Sla, a propósito de la medición del boro en agua potable, y que ahí está hace un año y que no ha sido tomado en consideración. Muchas gracias. Quisiera Gracias, diputada. Sí. acotar algo más pequeño. Si ustedes analizaran la normativa americana, dice que a lo mucho se encuentra en los estándares americanos un 0,510 milésimo de miligramos por metro cúbico de aire. Y en la ciudad de Antofagasta, los que han estado ahí, subiendo a la Negra por la salida a Calama, tenemos una planta de boratos que tira una niebla amarilla todo el año y los vientos las esparraman por la ciudad. Ahí hay una segunda explicación. Lo segundo, que están presentes las hortalizas de toda la zona norte, analizado científicamente. Entonces el tema del boro es algo delicadísimo, y aprecio mucho la observación de la honorable diputada, la doctora. En realidad la norma chilena no controla el boro, y la norma europea dice que a lo mucho podríamos tener 1 miligramo por cada litro de agua. Y si nosotros analizamos las aguas que bebían o bebemos, algunos que todavía estamos bebiendo agua cordillera, traen hasta 100 partes por litro. Es decir, algo está mal.
Y el agua de mar, las desalinizadoras tampoco retiran el boro 100%. Podría ser cita a lo que hizo el presidente Zapatero el año 75, detuvo una desaladora de las Canarias por pasar el boro de 1 a 1,1. Ahí la audiencia sacará sus conclusiones. Sigamos. Analizamos, los metales pesados, aquí no vamos a analizar los 37 elementos, vamos a ejemplificar dos. Señor Beca, yo lo quiero interrumpir solamente porque pregunté y la verdad es que no voy a iniciar esta sesión presidiéndola, pero tenemos también más invitados y queremos hacer preguntas al finalizar su exposición. Ah, perfecto. Entonces, y no tenemos la presentación impresa, que lo hemos hecho cuando han venido otros invitados y han enviado su presentación antes. Entonces, le quiero pedir que vayamos avanzando un poco más rápido para poder proceder a las preguntas y así después recibir a los demás invitados. Vamos a hacer como resumen. Si alguien alcanza a ver, eso lo puede preguntar, no hay ningún problema. Los metales pesados son genotóxicos y neurotóxicos y producen lo que la ciencia hoy día determina la metilación, que finalmente actúan sobre el genoma humano y las consecuencias los médicos lo conocen mucho mejor que yo. Entonces, al decir genotóxico y neurotóxico, estamos diciendo muchas cosas, no nos vamos a detener en detalle. Y ahí están presentes de los que hoy día nos convoca y algunos que han sido analizados, tales como el mercurio, el aluminio, el arsénico, el tungsteno, el plomo, el selenio, etcétera, etcétera. Y todo esto actúan sobre el sistema neurotóxico central y periférico. Por tanto, y quiero tomarme de una publicación reciente que quizás la hayan escuchado en las noticias, lo que publicó la OMS ahora en octubre de este año, de los 108 elementos que hoy día están causando cáncer en el mundo, y entre ellos está mencionado todo lo que yo le acabo de incluir, incluido lo que significa la contaminación por radionucleicos. Debo decir que todos los procesos productivos que tenemos en el norte son generadores de radionucleicos y que hoy día están medidos en otras partes del mundo, no así en nuestro país. Vamos a hacer más rápido para que fallen las preguntas al final. Mencionando el plomo, todo el mundo lo que conoce el plomo. Y aquí viene una relación, es la que dije que se pueden demostrar. Al emitir, al pulverizar rocas, los procesos productivos, llámese, y lo dice la OMS también, el proceso de la minería, está generando desprendimiento de partículas radioactivas, tanto en la minería del cobre, así como en la minería de los fosfatos. Ahí se desencadena el mercurio, el uranio, y el hecho del uranio, al desprenderse, produce radón, y este examen desafortunadamente no pudo medir radón, ni pudo medir radio, porque son elementos gases, por lo tanto difícil lo podríamos encontrar en el pelo, pero sí aparecieron bioacumulados en los tejidos. Entonces, no puedo dar detalles dado que no tenemos las herramientas en el país para determinar qué nivel de radioactividad está emitiendo cada uno de estos, pero sí reitero que están dentro de la radiación gamma y de la radiación beta. Y por lo tanto, reitero lo que dice la Comisión de Energía Nuclear, esta radiación está presente hoy día en los procesos productivos de la zona. Y quise nombrar el uranio porque finalmente el uranio en su descomposición, cuando es activado por actividad antropogénica, ¿qué es lo que hace? Pasa por plomo. Y hoy día, si bien es cierto, hemos analizado plomo, yo le preguntaría a quienes analizaron plomo, que probablemente estén en la misma circunstancia de este examen, se analiza el plomo, pero los plomos tenemos a los que hoy día están estables y que no emiten radionucleico, y que nadie sabe si encontramos plomos con isótopos radioactivos o sin isótopos radioactivos, porque eso no se ha medido jamás. Y si nos vamos a la Organización Internacional de Transporte de Sustancias Peligrosas, se van a dar cuenta que el nivel de emisiones que estamos hablando, perfectamente, como se ha considerado que ninguno de estos productos es peligroso, sí debería estar rotulado como radioactivo el hecho de estar en la escala alfa y beta de radiación. Voy a seguir con ello, no me voy a detener en los detalles. Quise mencionar que el uranio, al descomponerse, pasa por polonio, pasa por radio, emite radón, pasa por plomo 108, 106, 110, termina en un plomo 106, que finalmente, como la metamorfosis cuando nos enseñaron en la escuela primaria, igual que la metamorfosis de las ranas, el uranio cuando se descompone produce lo mismo y termina finalmente en mercurio, y que el mercurio sí lo encontramos vivo acumulado en los tejidos de estas personas que hemos testeado. Y entramos de lleno a lo que significa la intoxicación en los niños. Bueno,
no voy a mencionar en esto, ya esto es todo conocido, lo han mencionado otras personas que han estado acá, así como el doctor Cherniski y otros profesionales en Antofagasta, todos los problemas que causan en los adultos y en los niños. Y lo que es grave y lo que me convoca que estar aquí es por los niños, que cada vez que estamos vivos acumulando en nuestro organismo el plomo, le estamos disminuyendo el coeficiente intelectual a estos niños, y también estas organizaciones mostraron una estadística en donde muestran cuáles son los puntos de coeficiente intelectual que han bajado versus la cantidad de plomo que le ha sido encontrada en su cuerpo. Y si queremos analizar para poder sacar el plomo del organismo de una persona, tendríamos que esperar durante 20 o 30 años si es que se pudiera sacar. Pero sí hay otros métodos. Ahí estoy mostrando cuáles son los radionucleicos que están presentes en plomo. Reitero, hemos analizado plomo, pero ninguno de estos 4 plomos que están ahí, nadie puede decir hoy día, o quizá alguien nos pudiera ayudar y decir cuál de estos plomos hoy día estamos transportando por calles, ciudades, y estamos embarcando, manipulando y teniéndolos guardados cerca de los colegios, de las clínicas, cerca de las casas nuestras, etcétera, etcétera. Y que además, lo dicen estos estudios, van a través del aire, también llegan al mar, y después nos dan agua del mar desalada que también contiene estos elementos. Entonces estamos presentes ante un problema gravísimo. Y ahí está la descomposición de estos isótopos, como llega finalmente. Para dar un ejemplo, históricamente, ¿no es cierto?, se ha medido el plomo 210 y el radio. Y el periodo de desintegración de estos elementos, cuando no son estables como el plomo, dura 22 años. Así que ahí tienen mucha explicación los cánceres que alguien que sea de Antofagasta y que tiene familiares de cáncer ya sabe de dónde puede venir el cáncer, que es lo que hoy día la medicina alopática no muestra dónde viene, sino que lo combate. Y ahí tenemos, no dije que íbamos a analizar un elemento, ahí tenemos el resto de elementos, no vamos a analizar los 30 y tantos ni los 40, pero sí estoy mostrando todas las enfermedades que significa. No tengo ningún inconveniente en convidar esta presentación a alguien que la necesite, se la hago llegar por su correo en beneficio del tiempo, como me pidió la honorable presidenta. Ahí tenemos evidencia que la pueden ver los médicos, saben mejor que yo, que también se puede ver en una radiografía. Hay niños que también con radiografía en sus huesos tienen plomo acumulado. Por lo tanto, evidencia sobra. Debo decir de paso lo siguiente. Yo dije hace 6 años en este tema. En el gobierno anterior pedí una audiencia con el presidente. Me dieron 10 paseos, llegaron allá, me consultaron y nunca tuve respuesta. Lo hice también en la actual administración. Pedí y me dijeron sí, lo van a atender, y hasta el día de hoy, estoy hablando de 6 meses, nunca tuve respuesta. Entonces, cuando uno ve esas cosas, no tiene a quién recurrir. Por eso quise exponer esto a quienes nos representan en la ciudad, para que tomen en consideración que cuando hay evidencia hay que preocuparse. Es decir, esa es la razón, y por eso estamos acá convocados. Fuentes de los elementos encontrados. Ahí están todas las fuentes donde están encontrados y prevalece todo lo que tenemos en la zona allá. Y estas fuentes, insisto, son a nivel internacional. ¿Dónde más están los radionucleicos? Ya los había mostrado en la tabla anterior. Este laboratorio quise mostrarles que también está la tecnología, como hemos hecho esto con aportes propios. Durante 6 años, este mismo laboratorio corrobora inmediatamente en la misma forma con un examen de sangre que lo que está en pelo es lo que es. Es decir, hay otras pruebas. Finalmente, por otro lado, los radionucleicos dice que también están y emiten. Hoy día en la zona tenemos presente la mayoría de los 3 elementos que son detectados, insisto, identificados como radionucleicos, que emiten radionucleicos, pero no podemos medir porque no tenemos la infraestructura ni cómo comprobar que sí están emitiendo. Quien habla personalmente trajo un contador Geiger, y créanme que yo he medido el contador Geiger, yo visito y trafico por toda la zona minera, y los niveles de radioactividad en ciertos sectores aumentan más del estándar internacional permisible. Es decir, también tengo un contador Geiger. No así para medir la intensidad de becquerelios, que es el nivel de emisiones que le está emitiendo en un segundo cada uno de estos elementos, y esa es la tecnología que es compleja de analizar, más bien en agua. Y ahí está representado lo que significan los radionucleicos y cómo atacan las personas. Por otro lado, la radioactividad alfa está presente, y aquí donde dice la Comisión de Energía Nuclear que para las radiaciones alfa y beta, el principal peligro, y lo marca con rojo, cuando la radiación se produce a nivel en el cuerpo interno, es decir, cuando es ingerida a través del agua, del aire o los alimentos. Eso es el peligro más grande. ¿Y eso por qué? Porque actúa igual que un proyectil de una bala, pero a nivel atómico,
perfora la célula, y lo demostró otro científico que se los voy a mostrar acá, que se la entregamos al médico también. No nos sorprendamos que las emisiones radioactivas las tenemos presentes todos los días, pero no en los niveles que ciertos elementos hoy día están sobrepasados sobre el estándar internacional. Y ahí está mostrado que la radiación ionizante actúa sobre las células del organismo humano a nivel molecular, y actúa sobre las macromoléculas como el ADN. En razón de aquello, hoy día se pueden explicar muchos casos de cáncer. Y ahí está en qué y cómo qué es lo que produce cuando nosotros tenemos esta energía. Todo el mundo sabe, de quienes estudian el tema, que el cáncer, su inicio tiene en la generación de los radicales libres, la radiólisis, envejecimiento celular, y ahí se analiza el cáncer, producto de la ionización, excitación y la radiólisis de lo que produce un elemento radionucleico, que además de ser un metal pesado, ya aclaré claramente. Lo otro que tiene, y ahí está la acción, cómo actúa, es decir, llega a una célula, nuestras células, nuestros cuerpos nadan en agua, por lo tanto a través del agua, si entra, ¿qué es lo que hace? Perfora la célula. Al perforar la célula emite los radicales libres, y el agua que está en su contorno la deja como agua oxigenada, y finalmente eso termina por crear los radicales libres que finalmente desencadenan un cáncer. Es decir, ahí ustedes pueden ver que está la raíz del cáncer mostrada como corresponde. No es la idea de esto dar una explicación de cómo provienen los otros cánceres, pero sí mostrarle dónde están naturalmente. La ciencia dice que se la trae el viento, lo primero que trae el radón. El radón, desafortunadamente, no tenemos cómo medirlo, pero sí está presente y lo estamos respirando en muchas partes. Estoy refiriéndome a la zona norte, o en la zona donde hay procesos productivos con emisiones de polvo, etcétera. Ahí está lo que hoy día nosotros debiéramos tener, la dosis natural radioactiva medida al nivel del mar. Con el contador Geiger que he traído, esos niveles han sido sobrepasados. Bueno, tenemos el desastre de Fukushima, y ahí están marcados, no quiero entrar más en detalle de eso. ¿Dónde más están? Están en los océanos. Si ustedes revisan la norma chilena, se van a dar cuenta que analiza 2 elementos radioactivos, hace una suma del resto, pero el elemento como tal, desde el punto de vista de emisión radionucleico, la norma chilena no lo mide, desafortunadamente. Si es que se mide, no sé dónde se mide, por lo menos en la zona de Antofagasta no se mide, ¿ya? Y ahí están los elementos y las cantidades que están presentes en agua de mar, y ahí hay un resumen, es decir, tenemos un total ingerido en agua de mar de 326 picocuries, y eso, señores honorables, eso no se saca con un filtro, eso se contrarresta, y esos son procesos costosos, tecnología hay, pero eso no existe hoy día en la zona, y se la estamos dando a las personas a beber, y lo que es peor, se las damos a los bebés, cuando en realidad la dosis que debe soportar un bebé, que su mamá no le da leche y que le da una mamadera con agua, son mucho menores. Ahí hay una relación para que las personas entiendan que internacionalmente el REM, ¿qué es lo que es? El REM es un disparo de un radionucleico en un segundo. Hay elementos que sobrepasan 10, 20, hasta 100 veces radionucleico que se están emitiendo hoy día. Y ahí está la norma chilena, ahí puedo demostrar de que la norma chilena mide estroncio y mide radio, y no nombra ninguno de los otros 13 que yo les acabo de mencionar. Eso es nuestra norma, pero sí lo norma la OMS y la EPA. Y ahí tenemos los valores utilizados en la Unión Europea, y ahí tenemos los valores utilizados por la OMS, medido también en becquerelio, es decir, el número de emisiones radionucleicos que podemos nosotros admitir de estar ingiriendo, ya sea en agua, en aire o en alimentos. Y ahí están, podría explicar esta tabla que viene, no es la idea, pero yo no tengo cómo medir que el uranio que fue detectado en el pelo debería ser un 238, porque es el uranio menos activo, o un poco más estable, que el que pasa por plomo, pasa por paladio, pasa por radio, pasa por radón, pasa por plomo, y vuelve y muere finalmente en mercurio. No puedo explicar la tabla, que son los coeficientes admisibles de la dosis que podemos recibir. Comprenderán que al no haber tecnología, al no tener cómo medir, no podemos hacer absolutamente nada, pero sí estamos expuestos. Y eso lo mide toda la Unión Europea y la Comisión de Energía Nuclear Internacional, donde estamos adscritos. Ahí hay una referencia para que se den cuenta que hay el uranio. Estoy cierto que no es el radioactivo, el que inestable, que dura alrededor de millones de años, pero no es el caso de lo que vamos a analizar ahora. Y aquí viene la sorpresa de las plantas emisoras de energía, donde se han medido, y fue medida en Europa y en Norteamérica, en las plantas donde están presentes
En el carbón que llega están presentes el uranio, el torio, el radio, el plomo, el polonio, el torio y el radio y el potasio. Curiosamente, todos están en el pelo de las personas. Ahí están los niveles que se han encontrado. Desconozco, hasta donde he estudiado el tema, esto no se analiza ni en la ceniza ni en las emisiones de gases. También están presentes en los promedios mundiales las cenizas, lo puedo mostrar, ese estudio está completo, lo hemos accesado, lo fuimos a buscar, y de nuevo aparecen en la ceniza. Después aparecen las muestras, se tomaron muestreos a 30 kilómetros a la redonda de lo que emiten estas emisoras, estos emisores. Y nótese que yo busqué el más sencillo, que es una generadora de energía. Si colocamos una fundición, no sé cuánto subirían estas tablas, imagínensela ustedes, ¿ya? Y en los 30 kilómetros se sobrepasaban los límites de emisiones radionucleicos en los suelos. Hasta, esos son los centímetros de la Tierra que estaban emitidos, y ahí ustedes lo pueden tener. Por lo tanto, el tema es más serio de la contaminación del que hablamos. También fueron medidas las aguas que evacúan estas centrales, así como podrían evacuar estas aguas también todos los procesos productivos. También están aquí presentes los radionucleicos desde el punto de vista químico y desde el punto de vista radiológico. Finalmente, ahí tenemos las muestras que fueron tomadas a la redonda y aparecen y se repiten los mismos elementos y lo que se han encontrado en el nivel de radioactividad que está emitiendo. Las mediciones radionucleicos están, en este caso, controladas por la Comisión Internacional de Energía Nuclear, la Agencia de Protección Ambiental y la OMS, y regula todos los radionucleicos con uno mayores a un becquerelio. Para entender, becquerelio segundo es cuando un emisor de esto, que puede ser una roca, puede estar un alimento, entrega, digamos, un disparo atómico que atraviesa pared, atraviesa todo. Los alfa y los beta los retenimos con nuestro chaleco, una hoja de papel, una madera, un muro, pero no así dentro del organismo, porque la distancia que tenemos entre célula y célula es imposible detenerlo. Por eso la Comisión Internacional de Energía Nuclear la declara altamente peligrosa y contaminante. Para darle una reseña, para que no ahora aprendimos, yo no sabía que cuando me comía los plátanos estaba emitiendo potasio radioactivo, está medido. Así cuando nos toman la radiografía estamos recibiendo una carga, por eso no podemos tomarnos muchas radiografías cuando estamos enfermos. También en un vuelo internacional, los que han tenido la oportunidad de viajar, también recibimos una dosis y por eso también los pilotos cada cierto tiempo los bajan porque tienen que descontaminarse un resto. Cuando nos tomamos una tomografía también estamos recibiendo dosis, pero está controlada por los médicos, afortunadamente. Los que fuman, mala noticia, son los que más hoy día están tomando el plomo radioactivo, que es muy alta la radiación que está recibiendo. Así que si alguien fuma, discúlpeme por decirle lo que le dije. Se mostró también en comparación a 20 kilómetros del desastre de Fukushima, en ciertos elementos que se han encontrado, estamos casi en la misma forma que Fukushima. Y ahí está la metamorfosis que le acababa de decir del uranio, que finalmente termina en radio, plomo, radón, etcétera, etcétera, radionucleicos que hoy día están presentes en la región norte, desafortunadamente a los que vivimos allá. Y finalmente, todo esto, estos radionucleicos no se sienten, no se huelen, ni se perciben, y son nuestros enemigos y que nos están matando de cáncer. Yo le doy las gracias, si hay preguntas, encantado. Esto es un resumen muy comprimido. Consideren ustedes que son miles de horas invertidas, me he dado 6 años estudiando este tema, porque de uno de los niños, y la buena noticia, de 2 de los niños que fueron hechos este mismo examen hace 6 años atrás, se implementó a un gran costo económico dentro y fuera del país, y los niveles de metales pesados bajaron de la línea roja que era completa de esa columna, bajaron ya al nivel de advertencia. Es decir, hay formas de mitigar esto. Las tecnologías cuando se aplican, como en una entrevista que tuve con la honorable diputada y presidenta de la comisión en Antofagasta, sí, hay soluciones. Las soluciones están, por ejemplo, revisar las normativas chilenas, y que las normativas chilenas, así como se ajustan a los estándares internacionales de los negocios, también se ajuste a los estándares internacionales que existen para proteger la salud de las personas y de toda nuestra familia. Muchas gracias, honorable, muchas gracias a la comisión. Gracias, muchas gracias al señor Juan de Dios Vega. Le damos la palabra a los diputados para que puedan hacer sus preguntas. Sí, no sé si, aparte Marcela, que ella debe hacer preguntas, diputado. Primero que todo, dar la bienvenida nuevamente a
a don Juan, yo quería hacerle dos preguntas. La primera, la organización que usted preside, o es Es un un grupo de movimiento, madres. perdón, Todos han llegado al que habla en razón de que conocieron del caso de dos niños que se estaban siguiendo y que la medicina alopática lo declaró que no iba a caminar y no iba a hablar. ya, Estoy hablando 6 años atrás. ya, Y hoy día ese niño, uno de ellos, dos de ellos, están en un colegio, están dentro de los mejores alumnos y se rompió el paradigma en donde se encontró esto que yo acabo de exponer y se cambiaron los hábitos de las cosas, pero dentro de lo que puede una familia. ya. Y de ahí en adelante, digamos, el que habla trabaja anónimamente Perfecto. ayudando solamente. O sea, una Y para eso especie. estoy acá, para ayudar también a la comisión. Muchas gracias, don Juan. Bueno, y a partir de eso usted, además de la experiencia de esta familia que se acercaron a usted, con los niñitos que tenían algunas dificultades, ¿usted conoce experiencias de otras comunas de la segunda región? No. ¿No? Yo Solo he- Antofagasta. Sí, yo he sido invitado a la región de Temuco, a la región de Arica, a Calama, acá en Santiago, en universidades, colegios. De hecho, la última invitación yo asistí al seminario de toxicología y eso es bueno considerarlo, que bueno su pregunta, atinada. Todos los estudios que se hacen en Chile, que se han hecho a nivel internacional, analizan un elemento, llámese plomo, llámese arsénico, pero el cóctel de elementos que tenemos aquí, no hay estudio porque el estándar internacional no imagina de que habemos personas sometidas. Sí, perdóneme lo duro que podría ser hoy día tener una mamá que tenga un hijo en el centro de la ciudad de Antofagasta, es exactamente estar igual dentro de los recintos de Chuquicamata. ¿En razón de qué? Si usted ve los estándares que se aplican en medicina ocupacional, esto baja totalmente, es decir, nosotros deberíamos tener bebé con máscara de protección, pero eso suena ridículo. Pero así, digamos, de tergiversado está nuestro estándar que estamos aplicando normativa. En razón de aquello, desafortunadamente la gente, cuando uno de los médicos que estaba con nosotros preguntó qué es lo que es el cesio cuando yo. Bueno, el cesio es un material radioactivo. ¿Y por qué está acá? Buena pregunta. Procesos como los fosfatos, la fosforita, para que ustedes sepan, nosotros tenemos 2 reservas de uranio acá en Chile. Una está en Bahía Inglesa y la otra está en el sector de Mejillones. Este se levanta por el viento, ya lo explicó la ciencia, y eso está en la ciudad. Y ahí aparece el cesio, está ligado con el rubidio, que también está, el paladio, que también está, etcétera. En resumen, la gente no conoce este detalle porque se ha dedicado a lo que significa el efecto de la contaminación y la metilación presente por el tema del punto de vista médico. Ya. Y la segunda pregunta, que está muy vinculada a lo que usted afirmó, de que había hecho algunas mediciones para establecer los niveles de radioactividad en la región. ¿Cuáles fueron las zonas donde había mayor presencia de radioactividad? Hay ciertos momentos que si usted se acerca al mar, está en su departamento, hay una curiosidad, que no es curiosidad. Usted se acerca al mar, hay un pequeño aumento, eso se mide hoy día en las mediciones modernas en Curie, en Sievert, milisievert. Hay un aumento pequeño de milisievert en ciertos sectores del océano, ese aumento. Ahora, cuando usted va al contrario, va desde Antofagasta hacia el interior, hay sectores, que yo he recorrido sectores de la cordillera en donde sube hasta punto 3.45 milisieverts, ¿ya? El tema del contador Geiger. Pero no me he dedicado a buscar, digamos, dónde está la fuente emisora, porque, insisto, por naturaleza en la Tierra tenemos, y lo mostré el valor, pero cuando ya estos valores se escapan, ahí uno tiene que investigar de dónde viene, y ahí es donde nos falla la tecnología. Y con esto cierro, que se va a sorprender. Cuando tuvimos estos resultados en la mano, fuimos a preguntar a la universidad, a una de las universidades locales allá, y le preguntamos a un experto que trabajó en el CHEM de acá, en la Comisión de Energía Nuclear de acá en Santiago, de que habíamos accesado a unos exámenes donde habían personas que tenían esto en su cuerpo. Mire lo que me contestó, él es un científico. Me dijo, ¿están vivos? Sí, le dije, están vivos. ¿Y de dónde vienen? Me dijeron. No, le dije, están acá. Y lo que es peor, le dije, son bebés que tienen esto en su cuerpo, pero lo tienen como elemento químico, no medido, porque no tenemos tecnología. Y a él le pregunté si podía medirlo. No, me dijo, no tenemos tecnología para medir eso. Ellos le llaman las tierras raras. Gracias. El diputado Flores me pidió la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que hay que valorar el esfuerzo que hace el señor Vega por recopilar toda esta información. Sin embargo, el acúmulo de información entregada a esta comisión investigadora, de la cual alguna fuente se cita, digamos, principalmente sobre los test de pelo, y habiendo escuchado las exposiciones de el jefe de toxicología de la Universidad Católica y también la persona que representa al Colegio Médico de Chile en cuestiones toxicológicas, ambos especialistas en la materia, la verdad es que hay información que es distinta, que discrepa de lo que se ha planteado. Yo quisiera preguntarle cuál es su formación profesional, señor Vega, y lo pregunto con el mejor ánimo como para que haya un cierto respaldo, porque esta sesión se graba, queda en actas, y claramente para una persona que no entiende el idioma que usted también maneja en términos de signología química, bioquímica, y eso puede generar una alarma mayor que la que debiera establecerse cuando la comunidad está preocupada de algún acontecimiento local. Yo creo que las cosas tienen que ser manejadas con mucha prudencia. Quisiera hacerle esa pregunta en concreto, y si aparte de los cuadros que usted mostró referidos a los resultados de los test de pelo, hay algún otro respaldo formal de lo que ocurre en Antofagasta precisamente sobre toda esta amplia gama de elementos contaminantes y peligrosos que pudieran estar en la ciudad de Antofagasta. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le doy la palabra. Perfecto. Bueno, yo tengo 35, 40 años trabajado en el área de ingeniería. Mi especialidad es la ingeniería y el diseño. Estoy muy ligado por mi trabajo a lo que significan hacer especificaciones en donde se busca, por un lado, hacer un proceso productivo dentro de estándares internacionales. Por tanto, mi trabajo contempla estar trabajando permanentemente con lo que significan las normas internacionales y los estándares internacionales. Es decir, cuando uno se enfrenta a un proyecto de clientes de la industria o la minería o una planta, debe asegurar de que el proceso que está haciendo debe estar dentro de un estándar en la cual no presente problemas. Desde el punto de vista de donde usted dice cuadros que acompañen esto, por cierto, por eso ofrecí esta presentación, cada una de estas tablas que están aquí está con sus respectivos estudios. Es más, en la conferencia de toxicología que asistí, que fue hace 3 semanas atrás, estaba un miembro que vino de la Agencia de Enfermedades Tóxicas y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos. Él también fue consultado y él dio una exposición del plomo, y el plomo de los Estados Unidos, cuando se hizo el estándar, puedo decirle de que se hizo pensando cuando las pinturas están contaminadas con plomo, cuando están en los juguetes, cuando los niños están en el suelo, pero él no imaginaba el proceso que tenemos nosotros inserto dentro de la ciudad. Es decir, si usted dice cuáles son los respaldos para cada una de estas cosas, por cierto, están todos los respaldos medidos desde el punto de vista en el proceso, medido desde el punto de vista de cómo se miden las emisiones internacionalmente dentro de estándar. Mal no tenemos en el país ese registro, no hay estándares nacionales. Hemos copiado, hemos adaptado nuestra normativa a estándares internacionales, como puede ser la del agua. Entonces, en razón de aquello, eso está, usted accesa a cualquier libro, lo compra y lo trae, y ahí están los papers, los cuales usted recibe todos estos respaldos. Y este laboratorio, como dije, reconocido en los Estados Unidos por todas estas entidades, yo creo que se la va el suficiente como para mostrar. No soy yo quien lo muestran estas instituciones. Y estas instituciones son las que hoy día legislan en el mundo del intercambio comercial. El intercambio en donde podemos admitir que cierto elemento, cierto alimento debe regir estándar. Y en ese congreso, y con esto termino, en ese congreso de toxicología se mostró incluso estudios comparados con el Codex Alimentarius, que no refleja el estándar que se fija, que debemos tener desde el punto de vista de salud, sino que ahí se fija más bien un tipo de punto de vista comercial. Entonces, los estándares, honorable diputado, están, y por eso ofrecí que toda esta situación está, la puede contrarrestar.
Ahora, plantear esta realidad así tan dura o alarmante como usted dice, cuando somos padres de niños que están expuestos a esto, créame que uno se preocupa más allá. Entonces el que habla buscó más allá de las fronteras nuestras. Sí, ahí están los estándares que usted puede demostrar que en Chile no los tenemos. No sé si respondo a su pregunta. Ok, si no hay más preguntas, le vamos a dar las gracias por su exposición. Sabemos que va a quedar acá para además poder compartirla con los demás diputados que hoy día no han podido estar presentes. Y le damos el pase ahora, ¿cierto?, a la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente. Muchas gracias, Juana. ¿Le prestó? Sí, se puede mantener ahí. Nos acompaña... Pase para acá. Claro, lo que pasa es que están conectados de ahí, para que pueda cambiar el computador. Ya. Tome, siento acá. Pero acá está el otro, ¿cuál es? Sí, con ese. Entonces me paso allá, no. Usted siéntese ahí. Ya. Sorry. No, porque vamos a quedar separados. Es que don Juan, al revés, van a exponer ellos, entonces yo le voy a pedir que se siente más allá para que pueda darle el espacio ahí. Gracias. ¿Su mochila se lo saca? ¿Este es de la cámara? Sí. Como decía, nos acompaña el señor Álvaro Gómez Concha. Él es el... No nos acompaña el señor Álvaro Gómez. No, Álvaro Gómez está en Valdivia. Y... Carlos Sierralta. Sí. Y Francisco Cabrera. Sí, yo. Antes de darle la palabra a ustedes, quiero recordar que, la verdad por la importancia de que ustedes hoy día estén presentes, primero que están hoy día aquí porque tomamos el acuerdo a propuesta de la diputada Camila Vallejo, que ella entiendo estaba trabajando con usted a través de la Comisión también de Medio Ambiente, que forman parte también de esa comisión varios de los diputados que a su vez constituyen la investigadora, como por ejemplo el diputado Leopoldo Pérez. Y quiero recordarles el tema del mandato, porque la importancia, insisto, de que hoy día ustedes estén presentes acá como federación, que es indagar todos los actos u omisiones de agencias estatales u organismos públicos vinculados a la inactividad de estos en la protección de la salud y el medio ambiente en la comuna de Antofagasta, así como el debido cumplimiento de la normativa legal y su correcta aplicación en cuanto a la evaluación de proyectos con impacto ambiental. Y para, además, aquellas personas y sobre todo los vecinos de Antofagasta que nos están viendo, escuchando, que recién yo di el nombre de ustedes, son la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, porque entiendo se agruparon todos aquellos trabajadores de las distintas o de los distintos servicios, desde el Ministerio, ¿cierto?, hasta el SEA, dentro de nuestra institucionalidad medioambiental. Por eso he querido leer nuevamente y recordar el mandato, porque, insisto, creo que es vital la participación de ustedes, sobre todo respecto a las propuestas y las falencias que hoy día estamos viendo en cómo funciona nuestro sistema y nuestra institucionalidad. Así que yo le voy a dar la palabra a don Carlos Sierralta. Tenemos, parece, un problema con la... Sí, pero podemos comenzar. Aló. Sí. Verdad. Ya. Así que muchas gracias. Sí, pero yo voy a hacer la presentación. Honorables diputadas, diputados, la comisión investigadora ¿cómo fue? Era un nombre más largo, sobre contaminación en Antofagasta y actos administrativos de la agencia encargada. En primer lugar, disculpar la ausencia de nuestro presidente de la federación, don Álvaro Gómez. Él se encuentra en Valdivia, ahí es donde él realiza su labor, y comparezco como secretario de la federación junto a mi compañero Francisco Cabrera. Yo trabajo en la asociación, perdón, en la Superintendencia del Medio Ambiente, y soy el presidente de la Asociación de Funcionarios del Medio Ambiente hasta diciembre. Y Francisco es el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, así que sobre evaluación ambiental él tiene mucho que decir. Como ustedes ya tienen acceso, y el acceso es público, tanto a los expedientes de las resoluciones, a las distintas resoluciones de calificación ambiental del caso ATI, que es el que detonó esta comisión investigadora, y también a los expedientes de fiscalización, sanción y medidas cautelares de la Superintendencia del Medio Ambiente a través de su sitio web, nos vamos a enfocar en lo que creemos es
o son los vicios que presenta actualmente el sistema de evaluación de impacto ambiental, que actualmente se está reformando a través de una comisión presidencial, asesora presidencial para dicho fin, a la cual no fuimos invitados, pero que a través de la perseverancia hemos estado cada vez metiéndonos perseverantemente. Y vamos a hacer un diagnóstico respecto de qué es lo que está fallando en el sistema de evaluación de impacto ambiental y provocando este tipo de, creemos nosotros, efectos imprevistos o desastres ambientales, si queremos ser más pesados con el término. Bueno. Entonces los dejo con Francisco. Él va a hacer como les dije, un resumen de nuestro diagnóstico. Es un diagnóstico parecido a lo que hemos entregado a la Comisión Asesora Presidencial y que hemos elaborado también con la Comisión Sindical Cívico-Parlamentario paralela que tenemos con organizaciones ciudadanas y parlamentarios de esta Cámara. Ahí está. Ya, bueno, buenas tardes ya. Tal como decía Carlos, que es el secretario de la Federación, vamos a hacer como un pequeño resumen respecto de los temas que hemos estado trabajando como comisión alternativa para la reforma que se está haciendo del sistema de evaluación de impacto ambiental, y que a nosotros nos interesa también que esta comisión se interiorice y apoye el trabajo que se está haciendo. Dale nomás. ¿Con ese? Sí. Primero, lo divido en dos temas de elementos de justicia ambiental y temas de evaluación ambiental. Respecto de el primer tema, respecto al tema de justicia ambiental, tiene que ver con la localización de la inversión y criterios de ordenamiento territorial. Aquí lo que interesa fundamentalmente que se entienda es que la decisión sobre la localización de los proyectos, donde ellos se incorporan al territorio, donde se incorporan las actividades de inversión en Chile, corresponde a una decisión unilateral de los titulares, tanto públicos como privados, ¿ya? Quienes diseñan su proyecto y deciden finalmente dónde intervenir los territorios, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es decir que hay una ausencia de ordenamiento territorial, que debiera ser un instrumento previo a la decisión de dónde se realizan los proyectos, que digo pueden ser tanto públicos como privados. Nosotros hablamos tanto proyectos que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas, con diferentes servicios públicos y también de los privados. De tal manera que la primera deficiencia que tiene el sistema es poder determinar un ordenamiento del territorio. Acaba de salir hace 4 días la evaluación ambiental estratégica, un reglamento que tiene que ver con este tema, y vamos a ver cómo se aplica, pero todavía no está bien definido acerca de cuál va a ser el impacto que va a tener ese reglamento. Entonces ese es un primer elemento que nosotros queríamos conversar con ustedes. ¿Con este? No. Ahí está. El otro tema de justicia ambiental tiene que ver con la participación ciudadana, que no está fundada en el reconocimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas y comunidades locales que habitan el territorio, ¿ya? La ciudadanía los ciudadanos no tienen la posibilidad real de conocer de manera oportuna las características de los proyectos y su impacto, ¿ya? Y que sus observaciones puedan decidir en las decisiones. O sea, lo más importante aquí es que no hay una participación ciudadana de carácter vinculante, ¿ya? Todas las observaciones que puede hacer la ciudadanía son ponderadas por el Servicio de Evaluación Ambiental, son consideradas en los proyectos de inversión. Sin embargo, no hay una ligación entre las observaciones que haga necesariamente la ciudadanía y la decisión final que se toma respecto de los proyectos, ¿ya? Lo otro es que, respecto a la información de base y acceso a la información, existe carencia de información pública sobre la relevancia ambiental del territorio,
y no existe, y si bien nosotros deberíamos tener como Servicio de Evaluación Ambiental una base de datos acerca de las líneas de base, el resultado es que la línea de base las presenta el titular. Y claro, las presenta el titular, y esas son las líneas de base que nosotros tenemos que, con las cuales tenemos que regirnos y evaluar los proyectos. Nosotros tenemos cómo contrapesar la línea de base que presenta el titular con una línea de base que presentemos nosotros o con un repositorio. Tampoco hay una fuente de información que se vaya nutriendo, o sea, que vaya acumulándose información sobre las líneas de base. También cada proyecto presenta su línea de base y sobre ese proyecto nosotros somos los que nos pronunciamos acerca de la aprobación o rechazo de las diferentes iniciativas. Y, por supuesto, esto constituye importantes problemas para evaluar adecuadamente la evaluación ambiental de los proyectos. Otro importante que hemos detectado en este diagnóstico que hemos hecho junto con los parlamentarios que han participado en esta comisión y con las organizaciones sociales de base y como nosotros como organizaciones de funcionarios, es que en los tiempos de procedimiento que encuentran los titulares y las comunidades no son asimétricas. O sea, los tiempos que tiene el titular para presentar sus proyectos y para seguir modificándolo y haciendo, modificando las observaciones que nosotros presentamos con servicio, son mucho más grandes, mucho más amplias que las que nosotros tenemos para evaluar los proyectos. Nosotros tenemos tiempos acotados de evaluación que están determinados por la ley. Sin embargo, los titulares pueden agrandar esos plazos, pueden aplazarlos, pueden pedir suspensión de esos plazos a través de cuando van a presentar sus adendas. En otra presentación que les podemos también dejar, existe una estadística que nosotros tenemos respecto de, pues muchos han hablado de que los servicios públicos son los que se demoran respecto de los plazos en la tramitación de los proyectos, tanto en la declaración de impacto ambiental como en los estudios de impacto ambiental, en ambos instrumentos. Sin embargo, en esa estadística que nosotros hicimos, incluso los propios funcionarios levantamos, un poco desmitificamos ese mito y se puede ver que efectivamente en gran medida y en algunos proyectos son los titulares, tanto públicos como privados, repito, los que tienen mayores tiempos de demora en la tramitación de los proyectos. Como decía, esto constituye el tema de la asimetría, constituye una condición del marco regulatorio que favorece en mucha medida los derechos del inversionista por sobre lo de las comunidades, ¿ya? Hay una desigualdad ahí que yo creo que el Estado tiene que reparar en términos de dar mayor herramienta, posibilitar que las comunidades tengan acceso a mayor información, a mayores capacidades técnicas, tecnológicas, de poder investigar y saber acerca de los proyectos que están invadiendo su territorio, que están interviniendo en su territorio. Como digo, hay disparidad entre las capacidades técnicas, humanas y dotación de personal, y dotación de personal en el servicio de evaluación ambiental también a lo largo del país. O sea, hay oficinas que están muy bien dotadas por las cantidades de proyectos que se presentan. Sin embargo, puede haber otros servicios de evaluación ambiental en las regiones que tienen cantidad de proyectos. Por ejemplo, el caso de Antofagasta, una región que tiene gran cantidad de proyectos mineros. Si ustedes ven la estadística, se eleva respecto de otras regiones. Sin embargo, la dotación de personal es similar a las otras regiones que quizás podrían tener menor cantidad de proyectos de evaluación. Respecto del tema de la evaluación ambiental, el primer tema que nosotros diagnosticamos es el tema de la independencia institucional. ¿Qué se refiere a esto? Es que existe una escasa autonomía del Servicio de Evaluación Ambiental en la evaluación de proyectos. Es decir, es fundamentalmente los programas de gobiernos, son las políticas de gobierno, los programas de gobierno que tiene que hay en cada periodo, los que de alguna manera permean la evaluación ambiental de los proyectos. Nosotros, en ese sentido, de alguna manera, nos sentimos un poco invadidos, por decirlo así, respecto de lo que las decisiones que toman gubernamentales, porque hay una política gubernamental y un programa de gobierno, y ese programa de gobierno se tiene que cumplir. Y muchas veces
hay proyectos con inversión importante, que nosotros de alguna manera como funcionarios públicos nos vemos un poco presionados respecto a la aprobación o rechazo de esos proyectos, y eso tiene que ver con la autonomía. Nos gustaría señalar que como trabajadores del servicio público nosotros no tenemos problema en que las autoridades políticas tengan un programa de gobierno y efectivamente decidan en algunos momentos la aprobación o rechazo de esos proyectos según ese programa de gobierno. Pero lo que pasa hoy día es que de alguna manera se confunde o se mezcla el tema de la decisión política con la decisión técnica. Yo creo que ahí hay un tema a resolver en términos de poder separar aguas. O sea, si la decisión política de la autoridad es la aprobación de determinados proyectos, bueno, está bien, pero que se asuma el costo político, la responsabilidad política que tiene esa decisión. Y por otro lado, que los organismos técnicos, cuando hacen la evaluación ambiental, toman una decisión en base a la normativa vigente, lo cual se hace, pero al momento de cuando se constituyen las comisiones de evaluación o el comité de ministros, ahí se hace una confusión respecto de qué es lo que está primando, si la decisión política o la decisión técnica. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que hay una escasa autonomía del Servicio de Evaluación Ambiental y de toda la institucionalidad respecto de la evaluación ambiental de esos proyectos. Falta independencia de la institución o organizaciones que aportan línea de base. ¿A qué nos referimos por eso? Universidades o consultoras u organizaciones que le entregan la información de la línea de base al titular son las mismas que el titular o el inversionista les está pagando para que hagan la línea de base. Entonces, no hay una independencia respecto de esas instituciones para poder levantar una línea de base que obviamente impugne o vaya contra el proyecto que está presentando el titular, ¿ya? Eso es otra debilidad que también tiene el sistema. Y más encima actualizada, porque por ejemplo una línea de base sobre Antofagasta actualmente debería contar con información actualizada año a año de los componentes químicos, metálicos, radioactivos que usted nombró. Y eso está fallando. Lo otro es el tema de la negociación entre privados. La negociación entre privados no están prohibidas, pero tampoco están reguladas. Nosotros cuando hacemos evaluación ambiental, y nosotros nos preocupamos de la evaluación ambiental de los proyectos. Sin embargo, las negociaciones entre privados se realizan paralelamente y están fuera del sistema. Y eso obviamente debilita la evaluación ambiental. La monetarización o la mercantilización de ese proceso, de alguna manera, a veces mitiga y no va directamente a compensar los daños ambientales que está produciendo un proyecto. En ocasiones inhibe la participación de las comunidades y por otro lado además afecta el tejido social, que es muy importante yo creo en términos de lo que significa para el Estado, que obviamente las comunidades sientan que por cada proyecto que se está evaluando, paralelamente haya una negociación entre privados y la próxima vez que se va a retomar un proyecto, las organizaciones sociales o las organizaciones territoriales no van con la misma disposición a los procesos de participación ciudadana o no participan de la misma forma respecto en la evaluación de los proyectos. Entonces, tampoco se regula ni se verifica que las mitigaciones y compensaciones negociadas tengan relación con los impactos generados por un proyecto. O sea, muchas veces las negociaciones que se establecen entre los privados y las organizaciones territoriales no necesariamente van a dar cuenta de los impactos que está generando ese proyecto. Y ahí hay otro problema que habría que resolver. También hablamos nosotros de algunos vicios administrativos, que son de carácter administrativo, que son vicios, por ejemplo, en el proceso en que se acogen a tramitación los proyectos. Nosotros tenemos que sacar una resolución de admisibilidad, que es una especie de lista de chequeo respecto de cómo van, cuando ingresan los proyectos, hacemos una lista de chequeo de cuándo van ingresando. Esa resolución de admisibilidad fundamentalmente es formal. Y ahí hay otro tema que habría también que resolver. Hay un vicio en términos de que solamente se chequean los títulos del proyecto, que cumplan con ciertos capítulos titulares, sin embargo no se va al fondo de lo que es el proyecto mismo. No hay una evaluación, por decirlo así, ex ante del proyecto.
sino que solamente, y una vez que se ha hecho esta lista de chequeo, esta resolución de admisibilidad, el proyecto ingresa inmediatamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ah? Pero ese es el trabajo en un inicio que se hace. Lo otro es la multitudinariedad para fraccionar proyectos con declaración de impacto ambiental y el llanear el camino de la universidad, que te puede... Claro, que es evitar el camino largo, que es obtener un EIA. Pongamos un ejemplo simple. Antofagasta. Sí, es uno simple, porque Ahí. ese. Pongamos un ejemplo simple, como es el caso ATI, pero hay ejemplos más complejos, hay proyectos mineros con 50 RCA. Y acá es una cosa que tenemos que pensar también a futuro, pero lo voy a plantear después de que dé el ejemplo. Imagínense que Juanita tiene la gallina, pero Pedro se encarga del huevo y Juan de almacenarlo. Cada uno tiene el mismo negocio, el mismo producto, y es absolutamente un solo proyecto. Pero doña Juanita, para obtener el permiso para tener la gallina, lo fracciona y ambos o sea, los tres se ponen de acuerdo para fraccionar este proceso, y uno presenta la gallina, otro presenta el huevo y otro presenta el almacenamiento. ¿Ya? Siendo que el producto es el mismo y es el huevo. Entonces acá lo que vemos es que hay una empresa que tiene algunos RUT distintos, son distintas empresas bajo ese mismo paraguas, y para no tener que hacer un estudio de impacto ambiental, que suele ser engorroso, fracciona el proyecto y tiene 3 declaraciones de impacto ambiental. Una por el transporte en ferrocarril o camiones del concentrado de cobre, otra es la disposición en galpones de acopio, y otra es la salida por puerto. Es así más o menos la figura. ¿Qué pasó? Eso es un solo proyecto que debería tener una sola RCA. Y es más, si vamos y esto es lo que yo quería decir, en otros lugares, como me ha tocado ver en Brasil, por ejemplo, un proyecto de este tipo, o un proyecto como la mina del Teniente, o Chuquicamata, o una granja avícola, la que sea, que tenga más de una, es solo una. No se hacen ampliaciones y esa ampliación tiene una RCA más. ¿Qué pasa? Cuando tú analizas, y aquí los compañeros del Servicio de Evaluación Ambiental reciben una RCA, o sea, un proyecto a evaluar, reciben la petición de ese proyecto, pero en sí mismo. No en cómo está afectando sinérgicamente ese proyecto, ni cómo ese proyecto sinérgico ya en sí mismo, con 50 RCA, 10 RCA, 3 RCA, está afectando a la zona que acoge a todos estos proyectos, a otros también, con otros, cómo se está haciendo un efecto sistémico. Entonces, este tema de la multititularidad no solo trae problemas en el sentido de, a ver, yo no lo quiero decir porque sería presunción de culpabilidad y acá prima la buena fe, pero este proyecto, si usted me pregunta, debió tener una sola RCA y haber pasado por la evaluación de impacto ambiental. Lamentablemente están en regla, no hay una ilegalidad porque cumplen con todos los criterios que la ley de base define, con los preceptos legales que ahí se encuentran, pero en el fondo, si lo pensamos, es un proyecto que debería haber sido analizado en su conjunto. Y es una de las cosas que la Cámara, ojalá algún día, tanto esta comisión como la Comisión de Medio Ambiente, se atreva a cambiar de la ley de bases del medio ambiente. Sí. Respecto del mismo tema de estos vicios, hay un vicio en el otorgamiento de la resolución de calificación ambiental. Muchas veces los proyectos deben salir por IRE, que es cuando falta información relevante y esencial. Sin embargo, no se saca este IRE y se saca con algunas condiciones la resolución de calificación ambiental. Y ahí hay otro vicio que debía también solucionarse. Respecto de la participación de las autoridades políticas en el CIA, un poco lo que hemos dicho,
La autoridad ambiental, a través del Comité de Ministros, participa en esa instancia donde se deciden los proyectos, pero también hay duplicación porque esas mismas autoridades políticas participan en las comisiones de evaluación a través de la seremía. Entonces hay una duplicación de la presencia de la autoridad política, que es un poco lo que hablábamos de la autonomía, tanto en la comisión de evaluación como a través del Comité de Ministros. Y bueno, como decía, el Comité de Ministros constituye y ejerce un control político de alguna manera sobre las decisiones de carácter ambiental. Respecto al rol de la Superintendencia de Medio Ambiente, lo importante de saber aquí es que la Superintendencia tiene una función limitada a evaluar vicios en la implementación de las resoluciones de calificación ambiental. No controla la pertinencia y el otorgamiento de los permisos ambientales sectoriales que entregan los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental, y agrava esta situación el hecho de que bueno, la Superintendencia tiene un presupuesto escuálido y escasa presencia en regiones. En algunas regiones hay un fiscalizador, o sea, imposible que ese fiscalizador se haga cargo de ver todos los proyectos. Sí, bueno. Sí, para hacer ese punto, si nosotros tomamos el dato del censo estimado, que deben ser 16 millones, el presupuesto de 2014 para la Superintendencia del Medio Ambiente fue alrededor de 400 pesos por persona. O sea, son 400 pesos que el Estado de Chile, per cápita, destina al cumplimiento de la normativa ambiental. Y tenemos 15.000 proyectos con resolución de calificación, perdón, 15.000 resoluciones de calificación ambiental para alrededor de 8.000, 9.000 proyectos. Tenemos que supervigilar el cumplimiento de 10 normativas de emisiones y calidad. Tenemos que ver el cumplimiento de los planes de emergencia, de descontaminación ambiental de varias regiones. Y todo eso con un presupuesto de alrededor de 10 millones de dólares anuales. Es indigno, es vergonzante que un país como este de la OCDE esté gastando. Somos el peor país de la OCDE en cuanto a gasto en materia ambiental. Si lo llevamos a la institucionalidad ambiental no sería más de 800 o 1.000 pesos el gasto. Tomando en cuenta el dato del censo, que no es de fiar todavía. Eso supone que si queremos hacer el tipo de mediciones que aquí el expositor anterior comentaba, no hay cómo. Y no hay cómo en términos humanos ni tecnológicos. En Magallanes tenemos una persona, en Arica una persona que tiene que ver desde el mar hasta la cordillera y tiene que hacerse cargo de cuestiones de aire, agua, vegetación, suelo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un erudito que tiene que aprender de todo. Y ahí la fiscalización, era la joya de esta institucionalidad ambiental, que era lo que la OCDE nos había exigido en materia ambiental el 2005, está muy mermada por la importancia que se le da en la ley de presupuesto año a año a la institucionalidad ambiental y sobre todo a la superintendencia, que debería contar con más medios. El organismo ejecutor es la Policía Ambiental de Chile. Entonces, si ustedes piensan que vamos a combatir la delincuencia con menos carabineros, bueno, uno siempre ve que los carabineros están optando a más recursos humanos, y se discute en el Congreso. Bueno, discutamos en el Congreso también el hecho de que la fiscalización ambiental debe contar con más efectivos, fiscalizadores en terreno y con más recursos. No vamos a lograr que la situación ambiental de Chile mejore sin una efectiva ejecución de la ley, sanción y promoción del cumplimiento. Bueno, esto además uno esperaría o tendría la confianza, sería mejor que pensara que obviamente con un fiscalizador por región pudiéramos dar cuenta de todos los proyectos. Sin embargo, con los últimos hechos que han ocurrido respecto de hechos de colusión, uno tiene la predisposición a creer además que se evita, los titulares de alguna manera
evitan cumplir con o cumplen al mínimo la normativa, entonces agrava más el hecho el tema de que haya una escasa fiscalización, digamos. Respecto de la fiscalización y revisión de la resolución de calificación ambiental, no se revisan los proyectos que están en funcionamiento antes de la entrada de vigencia de la ley de 19.300, ¿no es cierto? Todos los proyectos que existen con anterioridad y sabemos que están que hay impactos ambientales, todos los proyectos producen impacto ambiental. Y obviamente los proyectos antes de la legislación ambiental también están produciendo. Entonces habría que ver de alguna manera, porque no se puede hacer obviamente la retroactiva, pero habría que ver algún mecanismo mediante el cual efectivamente estos proyectos que están antes de la entrada de vigencia de la ley también de alguna manera podamos regularlo y ver cómo lo encasillamos dentro de la normativa. Porque las actualizaciones de esos proyectos son los que entran al sistema, pero el proyecto en su origen no entra al sistema, ¿ya? Tampoco los emprendimientos, la iniciativa que funcionan sin resolución de calificación ambiental. A menos que los pillemos, como eludiendo. Fraccionado. Claro. Eludiendo. Claro. Pero todos los proyectos que no tienen RCA no son fiscalizables, a no ser que haya una denuncia, efectivamente, pero claro. Bueno, Sí. y otra cosa, que nosotros tenemos potestad jurídica sobre hechos o potestad administrativa sobre hechos que hayan ocurrido después del 28 de diciembre del 2012, que fue cuando entró en vigencia el primer Tribunal Ambiental de Santiago, perdón, el segundo tribunal. Sí, Bueno, el Tribunal Ambiental de Santiago, sí. Y eso es el 28 de diciembre de 2012. ¿Les parece que, porque los diputados, ¿Sí? como estamos quieren hacer un par de preguntas, entonces a lo mejor antes de que terminen la Como quiera, presentación, como guste. me ha pedido la palabra el diputado Leopoldo Pérez y después la diputada Hernando. Gracias, presidenta, y saludar a los invitados. Escuchando la exposición, el panorama es bastante poco auspicioso desde el punto de vista de la institucionalidad ambiental. Como diputado y como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, la verdad que lo que ustedes han planteado acá es catastrófico. O sea, estamos en foja cero, o sea, no funciona nada, porque hay vicios, de acuerdo a lo que ustedes plantean ahí, que son bastante graves, digamos. Por otro lado, el hecho de que las autoridades políticas no asuman su responsabilidad, desde el punto de vista que, de acuerdo a lo que ustedes mismos expresan, estarían por el lado de la seremía, estoy hablando del Consejo de Ministros, que es el máximo órgano, es como el Tribunal Supremo, digamos, para velar por la aprobación o rechazo de cualquier proyecto en el país. Y por otro lado, que la institucionalidad que se ha ido creando, si bien es feble y no es todo lo que quisiéramos, por lo menos la tenemos y está operando y se le ha dado un impulso en los últimos años, incluida la parte de los tribunales, cuestión que tampoco existía, digamos. O sea, son avances que por lo menos la ciudadanía, sobre todo el tema que ustedes plantean mucho el énfasis en las comunidades. Y ahí viene la primera pregunta, presidente. Cuando ustedes hablan del Estado y las comunidades, ¿por qué hacen esa separación? ¿O están hablando refiriéndose a la autoridad del gobierno de turno y las comunidades? Porque, en mi entender, el Estado es el que representa a la comunidad. O sea, el Estado lo conformamos todos. Y por lo tanto es el Estado, de acuerdo a la declaración de la propia Constitución, el que tiene que defender o garantizarnos estar en un medio ambiente limpio, etcétera, y todos los demás derechos que están en nuestra Carta Fundamental. Entonces, no me queda clara esa separación que ustedes hicieron al principio de la exposición entre lo débil que son las comunidades respecto a los titulares, que es la eterna discusión respecto a las pruebas y a quién le damos el peso de la prueba, por así decirlo, ¿verdad? Segunda pregunta. Respecto ya a la institucionalidad, ustedes como funcionarios, digamos, de la institucionalidad ambiental, plantearon una serie de vicios, una serie de problemas que van desde lo gremial, que yo entiendo por el tema presupuestario, el tema de la cantidad de personas, la especialización, que no hay oficinas regionales que tengan todas las capacidades que debieran tener de acuerdo a las realidades de cada región, etcétera. Y también desde el punto de vista de los aportes, o sea, el gasto que se está haciendo a nivel nacional como país. Usted tiene la cifra del 2014, podría saber la fecha del 2015 y la del 2016. Yo sé la del 2016 más o menos sacando la cuenta. Claro, es más o menos constante porque es menos que el IPC, o sea, por lo tanto no
no hay cambio, parece constante el gasto. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Porque me han dicho que han estado en una actividad paralela a la famosa comisión gubernamental del cambio o de modificación a la ley de base del medio ambiente. Y ustedes han estado trabajando con organizaciones, incluso con parlamentarios y con la comunidad organizada. Me gustaría saber un poquito más quiénes son esa comunidad organizada, qué tipo de instituciones. Me gustaría saber quiénes son los parlamentarios, si es que pueden dar, porque esta es una comisión investigadora para todos los efectos. Y cuáles son las propuestas de ustedes, porque aquí, claro, está la presentación. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la evaluación de los proyectos, porque, y esto para terminar, Presidenta, ¿por qué me preocupa? Lo digo no porque lo estén diciendo ustedes, sino que lo que ustedes están recalcando y también demostrando que hay división de proyectos, y aun cuando los evaluadores saben eso, no lo plantean, que es la discusión que hemos tenido en la Comisión de Medio Ambiente. O sea, está bien, la ley puede que sea general, que tenga algunos vacíos, pero a ver, si yo voy a producir cobre y dentro de mi del giro de la empresa, producción de cobre y exportación, porque Chile no consume cobre, o sea, es una cuestión como de sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero en Chile no se consume cobre, se consume cobre elaborado, que viene desde fuera. Nosotros tenemos escasísima producción de cobre, entonces generamos solamente materia prima. Entonces, claro, eso hay que despacharlo por algún lado. Y para poder despacharlo, que generalmente son grandes volúmenes, es por puertos. Y segundo, que para poder despacharlo, como las minas geográficamente están en un punto, al menos en el caso chileno, y después tienen que ser trasladados. O sea, si alguien a mí me presenta un proyecto así, perdónenme, pero yo reviso eso y sencillamente no lo doy en admisibilidad. Es lo mismo que las plantas termoeléctricas. Si yo voy a generar una planta termoeléctrica en cualquier lugar de Chile, y a carbón, ¿ah? Y me van a traer el Pepco de Australia, no sé dónde, más barato, ¿ah? Yo tengo que tener un puerto donde va a llegar el barco y de ahí me lo van a llevar. Entonces, el titular lo más probable es que busque aquel punto donde los costos sean lo más bajo posible o tiendan a cero. Entonces, yo tampoco puedo separar el puerto de desembarque o el pontón de desembarque del carbón de la generadora, porque la generadora sin carbón, perdónenme, o sin el combustible no. Entonces, como que también me cuesta un poquitito que sea tan feble el sistema jurídico que tenemos, la ley, respecto a lo que es ya la parte operativa de la evaluación, que esté sucediendo estas cosas. Porque si uno escucha a la ciudadanía, que bastante sabe en eso, dice, bueno, pero ¿cómo? Si yo voy a producir electricidad a carbón, ¿cómo voy a separar el proyecto de donde llegue el carbón de la planta generadora de carbón? O sea, es como lo mismo una minera, lo mismo, no sé, una fábrica, a ver, de alimentos ya, para no meternos en el tema minero eléctrico, una fábrica de alimentos, que por los materiales que va a procesar para hacer ese alimento va a generar olores y molestias, y no sé, o los riles, o dependiente de la actividad industrial que se trate. Entonces, ahí me preocupa lo que ustedes están declarando, porque quiere decir que no solo la legislación permite estos vacíos, quiero entenderlo así, pero también hay una responsabilidad de las autoridades sectoriales y de quienes trabajan en el servicio, incluso ustedes, como representantes de los trabajadores, porque yo parto de la base de que ustedes tienen una formación, o sea, saben del tema, que no lo sabe cualquier mortal en Chile, y obviamente que eso es fácilmente demostrable, o sea, independiente de los RUT y la tontería y lo demás, y eso, estoy hablando de que el giro, o sea, la actividad es fácilmente demostrable. A lo mejor en otras actividades es poco claro, pero en este caso, independiente que me pongan 3 empresas distintas, yo creo que ahí ya la falencia es compartida, o sea, es de todo, ¿no? ¿Ah? Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a hacer todas las preguntas por el tiempo y ahí partimos con la respuesta. La diputada Hernández. Muchas gracias, Presidenta. Tengo varias inquietudes. La primera es de qué manera la posición o estas propuestas que hoy día nos han presentado son consideradas dentro de la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial, y de qué manera ustedes ven o creen que eso se va a hacer patente en algo concreto. Lo segundo, respecto de lo que acaba de decir el diputado Pérez, me gustaría complementar esa pregunta en el sentido de que cuando se presentó el proyecto de ATI, la dueña del proyecto de esto, del Galpón Azul, es la minera Sierra Gorda. Y ellos tenían una autorización por Mejillón, etcétera, todo el mundo sabe de qué estamos hablando.
pero cuando lo llevaron, o el galpón azul de ATI, fue presentado por otras 3 empresas que no tenían nada que ver con Sierra Gorda. Una era la empresa del ferrocarril que lo iba a transportar y lo presentó como una ampliación de las faenas que normalmente desarrollaba. ATI lo presentó como una ampliación del bodegaje que normalmente lo hacía. Y así, entonces, es cierto, para alguien que conoce el rubro y que está viendo y vive en Antofagasta, y siempre lo he dicho, además debió haber sido detectado por quienes recibieron esos respectivos proyectos, que además ingresaron con menos de 2 semanas de diferencia entre uno y otro. Y por lo tanto era fácil hacer la correlación como para hacer la resistencia, pero ya sabemos que para coludirse o para buscarle la quinta pata al gato, la verdad es que existe bastante creatividad. Entonces, complementar un poco la pregunta del colega en relación a eso. Y lo tercero, ustedes dijeron que, a propósito de la ley 19.300, que desde que existe ella es posible fiscalizar a la superintendencia. Pero antes, todos esos poderes o las fiscalizaciones las realizaba lo que era la autoridad sanitaria de la época. En algún momento fueron las direcciones de servicios de salud a través de su programa de medio ambiente, y después fueron... en ese sentido, al existir la ley 19.300, significa que todas esas empresas que se instalaron antes, todas esas faenas, todos esos proyectos, perdieron toda fiscalización, o hoy día todavía conservan respecto de ellos las autoridades sanitarias esa responsabilidad. Eso. Muchas gracias. Gracias, diputada Hernández. Voy a hacer solamente 3 preguntas para poder darle nuevamente la palabra y podamos responder, ¿cierto? Respecto al ordenamiento territorial, a ver, yo también formo parte de la Comisión de Minería y Energía, y dentro de Energía estamos viendo, de hecho, un proyecto que lo encuentro vital para poder ir instalando todas las generadoras. Y hoy día, si bien este proyecto no deja establecido, por decir de alguna forma, latitudes o coordenadas exactas, en fin, sí vamos a tener una sola línea para poder ir instalando estos proyectos. Entonces, mi pregunta concreta, y porque ustedes en esto tienen más conocimiento que uno mismo, es si es posible, si ya lo han conversado con el Ejecutivo, si está dentro, porque no conozco todas las propuestas de la Comisión Asesora, o, insisto, ustedes mismos podrían proponerlo, y a lo mejor más allá de hoy día de la exposición que han hecho en la Comisión, elaborar en conjunto como federación, con algunos parlamentarios, sobre todo la Comisión de Medio Ambiente, pero cómo podríamos ir avanzando en el tema del ordenamiento territorial. Yo siento que es vital, y es vital para lado y lado, es vital para que no se les caigan los proyectos a las mismas empresas y terminen judicializados estos proyectos, es vital para las comunidades para que se sepan que por ahí, cierto, un territorio que ha definido el propio Estado en esta decisión en conjunto que estoy planteando, pero en definitiva esa es la pregunta, si ya tienen algo avanzado, y de lo contrario, a priori podría decir que podríamos incluso presentarlo como moción, porque no es ninguna facultad nueva de algún servicio. Luego sí, la participación ciudadana. Aquí yo también quiero ser bien, o tratar de ser objetiva en este tema. Yo siento que si uno le deja totalmente entregado, ¿cierto?, una decisión vinculante, hoy día muchas comunidades se van a levantar porque sí, o porque sus razones sí son muy válidas. Yo siento que acá falta un equilibrio, ¿cierto?, entre la participación ciudadana vinculante en alguna etapa del proceso, por ejemplo, y otra efectivamente en la institucionalidad, más allá del CEA, el ministerio, un comité de ministros, pero en eso también quiero ser bien clara, porque lo que no pasa, y por eso creo que al final de cuentas está fallando la institucionalidad, es que a las comunidades no se les consulta, más allá, insisto, de entrar en el debate de si es vinculante o no, no se les consulta porque mayoritariamente se presentan días y no estudios, que es donde podemos ligarlo con el tema del fraccionamiento o el daño a la comunidad. Entonces, les pregunto cómo podemos reforzar eso, dándoles mi apreciación respecto a que no puede ser entregada totalmente. Y respecto a la desigualdad y asimetría, dejaron claramente establecido en esta presentación que faltan recursos. Y hoy día hay plena discusión del presupuesto, y nosotros obviamente vamos a elaborar un informe que va a tener propuestas legislativas, que es nuestra principal labor, pero también va a tener propuestas al Ejecutivo, que es de resorte de ellos, y que después de haber investigado durante estos más de 180 días y habiendo recibido a todos, nos gustaría así que quedara en claro cuánto más debería tener para tener un funcionamiento, por último, acorde a las necesidades que hoy día tiene nuestro país, y si vamos a empezar a actuar
razonadamente. Dijeron, por ejemplo, un fiscalizador por región, o derechamente ustedes como federación creen que en tales regiones deberían haber 3 o 4 y en otras 1 por la cantidad de proyectos, no sé, pero eso también se los quiero pedir, claro, o por habitantes, también se los quiero pedir que nos pudieran hacer llegar eso formalmente, entendiendo y sabiendo ya después de su exposición cuál es la idea, que la idea es que lógicamente se requieren más recursos y más fiscalizadores o dotación de personal. Y respecto también, por último, a estos vicios administrativos. Dejaron en claro, por ejemplo, que va de la mano con la escasa autonomía del servicio, como en definitiva en una cuestión más concreta. Por eso lo reitero y recojo lo que hicieron para que nosotros lo podamos incluir en nuestro informe, si es que así lo votamos con los diputados de la comisión, podemos lograr que exista más autonomía del servicio, entendiendo que tenemos un sistema presidencial que cada 4 años cambia. Y entendiendo que obviamente las autoridades políticas, llámese no solamente el ministro de Medio Ambiente, sino que los directores del CEA y los CEREMI, por decir algo, que van a conformar estas comisiones regionales, también cambian. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, que tenga 2 o 3 firmas de los técnicos dentro del servicio, no sé, estoy pensando en vuelta, pero ¿cómo hacemos, sabiendo nuestra realidad, que este servicio pueda tener o zanjarse estos vicios administrativos y tener más autonomía? Y les agradezco sinceramente la presentación porque creo que es muy útil para el informe que podamos hacer. Ya, a ver si logramos responder todas las consultas. Yo les propongo que algunas cosas que puedan quedar, que no vamos a responder, ¿verdad?, las hagamos parte de un informe. Hagamos un informe a partir de las preguntas que nos están haciendo. ¿Ah? Le ofrezco eso. ¿Ya? Ya. Respecto de lo que nos preguntó el diputado Leopoldo Pérez, ¿sí?, respecto de la diferencia entre comunidades y titulares y Estado, ese es un poco del tema. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos hecho como diagnóstico es que el Estado no es presente en el territorio. Hay una ausencia del Estado respecto de la garantía, de garantizar o de apoyar la participación de las comunidades respecto de las observaciones que están haciendo respecto a los proyectos. Por ejemplo, el tema de la misma tema que estamos haciendo de la negociación entre privados, el Estado no participa ahí. El Estado deja que entiende que ahí hay una negociación entre privados, pero el privado aquí es el pequeño productor, el pequeño parcelero, frente a la gran empresa. Entonces ahí el Estado no está presente. El Estado ahí lo que hace es que ellos se entiendan entre ellos, y negociación, eso se entiende como negociación entre privados. Entonces ahí hay una falta quizás de garantía por parte del Estado de también meterse en esos temas y cómo hacer de que esa negociación sea bien llevada. ¿Ah? Para eso nos referimos un poco, no sé si respondo esa parte de la pregunta. Sí, sí. ¿Quién cree usted que, porque el Estado es una cosa muy genérica, debería asumir ese rol en las comunidades, el servicio, la superintendencia, la superintendencia no creo porque es un órgano fiscalizador, sí, o el ministerio? ¿Quién cree usted que debería ser la institucionalidad o el CEREMI respectivo, en el caso de las regiones o los territorios? Sí. Asumir ese rol de, sí, entre comillas, la ausencia del Estado, suplirla, sí, con la presencia de alguna autoridad que representa al Estado. Una posibilidad podría ser el ministerio y otra podría ser el CEREMI respectivo. Por ejemplo, el tema de la ley eléctrica, ahora que estamos viendo la línea de transmisión, lo que opera ahí en la negociación es el tema de la ley eléctrica. Y podría ser el CEREMI correspondiente, podría ser una solución. Habría que verlo bien. Estamos creando también un organismo. Ah, claro. Estamos creando un organismo medio híbrido, entre académicos, en serio, en esa ley, entre académicos, autoridad de turno, en fin. Claro, lo que pasa es que respecto al mismo tema de la participación ciudadana, lo que la participación ciudadana garantiza hoy día es que la organización tenga derecho a que el servicio de la acción ambiental vaya al territorio y le cuente acerca del proyecto, de que la organización o las personas naturales, personas jurídicas, puedan preguntar al servicio respecto del proyecto. Nosotros tenemos obligación de responder esas observaciones. Las comunidades, personas naturales o jurídicas, pueden revisar el proyecto electrónico o ir en papel a revisar la municipalidad, lo que sea. Pero ahí termina la participación ciudadana. Las comunidades no tienen más derechos que eso. O sea, ahí ese es el tema de la participación ciudadana. Y la participación ciudadana, ojo, que comienza cuando ya el proyecto está diseñado.
El proyecto está diseñado, se presenta el proyecto, el estudio o la declaración de impacto ambiental, el estudio, en este caso que es participación ciudadana, se presenta el sistema de evaluación de impacto ambiental y una vez que el extracto del proyecto se ha publicado en algún periódico nacional, recién ahí nosotros podemos hacer la participación ciudadana. Antes nosotros no podemos hacer participación ciudadana. Entonces, el espacio de conocimiento que tiene la ciudadanía, las comunidades, es muy pequeña, es súper limitado. Dura, bueno, de hecho en el estudio de impacto ambiental dura 90 días, ¿no? 90 días hábiles. Entonces, ese es complementando la pregunta que me estaba haciendo. ¿Cuáles son las organizaciones que están presentes? Disculpe, Francisco, sí. tenemos un pequeño problema. ¿Ya? Mira, están votando los proyectos de acuerdo, resolución, y por lo tanto vienen después los proyectos de ley que tenemos que estar votando. Y además estamos en la hora. ¿Les parece a los diputados que recibamos ese informe? Yo creo que es vital. Y además hemos prorrogado la comisión un mes. Tenemos a la ministra pendiente, bueno, ha venido varias veces, pero tenemos pendiente en un avance que queremos pedirle. Y por lo tanto, si es necesario, una vez recibido el informe, por último los volvemos a invitar y de lo contrario, por correo electrónico también uno facilita. No, en Antofagasta me parece, no, pero no hay problema de que si, por ejemplo, nos podemos juntar a lo mejor algún lunes, se podría hacer, pero la verdad es que, siendo bien sincera, nosotros sesionamos acá todos los miércoles a las 11. Pero les agradezco el informe, yo lo voy a revisar personalmente, cosa de que todas las preguntas que le hemos hecho, a menos que les falte precisión, por último eso podría ser lo otro. Si tienen alguna consulta en las preguntas, nos las envíen. Sí. Sí, con la secretaria es María Eugenia Silva, ella es la secretaria abogada de la... Ya, así que muchas gracias. Mil disculpas, pero hay que salir volando, porque si no votamos también no llega. Ya, sí, se levanta la sesión.